Bueno, muy buenas tardes a todos en este 10º capítulo de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas de interés de todos, que son la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación, y en segundo lugar el estado de la reforma pensional. Pero antes de entrar en materia, tenemos unas novedades y noticias en temas electorales. ¿Por qué? Porque el Centro Democrático ya tiene sus 5 precandidatos. El día de ayer, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, decidió tomar las banderas de su hijo y se lanza como precandidato del Centro Democrático. Y también Paloma Valencia el día de ayer lanzó formalmente su campaña a la presidencia. Así que tenemos a estos dos precandidatos, tenemos a María Fernanda Cabal, tenemos a Paola Holguín y tenemos a Andrés Guerra, el del sombrero del Centro Democrático. Son 5 precandidatos del uribismo. Ellos en principio van a una encuesta que no sabemos si se va a hacer en el mes de septiembre, pero lo que está tratando de hacer Uribe es organizar una coalición de derecha más amplia y se ha estado reuniendo con otros candidatos como Enrique Peñalosa, Abelardo de las Priella, Vicky Dávila. Con varios ha tenido conversaciones. Entonces, encuesta en septiembre-octubre para tener candidato único del Centro Democrático. Vamos a ver a quién escogen. Y después en marzo se haría una consulta más amplia de la derecha. Por el lado de la izquierda, del pacto histórico, también ya tienen su baraja de candidatos. A última hora ingresaron varios. Y así que esto se va a definir entre Iván Cepeda, entre Daniel Quintero, entre Gustavo Bolívar, María José Pizarro, y a última hora entró Clara López, la renovación del pacto, y también la exministra de Trabajo. También está Susana Muhammad y tienen otro par de candidatos. Pero esto se va a definir principalmente entre Daniel Quintero, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. Eso por el lado del pacto histórico. Tenemos movidas por parte de Abelardo de las Priella. Hizo una alianza con el movimiento Salvación Nacional, que ahí está uno de los herederos de Laureano Gómez. Pero esas son las novedades en materia electoral. Sabemos que los partidos tradicionales siguen reuniéndose, el liberalismo con el partido de la U, Cambio Radical, están tratando de sellar una alianza para hacer una consulta amplia entre ellos, pero están al parecer agarrados Cambio Radical y el partido de la U por la elección de la próxima o el próximo magistrado de la Corte Constitucional. Hay un candidato que es el que está abanderando, digamos, la centroderecha, la derecha, que es el exdefensor del pueblo, Camargo, que ha tenido pues ya su trayectoria en el sector público, pero le salió competencia en una candidata que está avalando Dilian Francisca Toro y el partido de la U, pero dicen que es avalada también por el petrismo. Y como en la Corte Constitucional este año se han reconfigurado las mayorías, su espectro ideológico, el magistrado Reyes, que es conservador, va a retirarse y este es la elección de su reemplazo. Así que hay una puja grande en el partido Cambio Radical y el partido de la U sobre esa elección. No sabemos si este sea el florero de Llorente y si escogen a la candidata de Dilian Francisca Toro, si se rompa ese intento de coalición que están haciendo los partidos tradicionales, que pues ya les hemos mencionado. Está el Partido Liberal, el partido de la U, está el Nuevo Liberalismo en conversaciones, Cambio Radical ha asistido a algunas reuniones, el conservatismo también quiere tener un puesto ahí y llevar un candidato a la consulta amplia que se realice. Así que esas son las novedades que tenemos en materia electoral. Pero ahora adentrémonos en los dos temas que queremos estudiar el día de hoy, en todos estos asuntos regulatorios
y el primero es el presupuesto general de la nación y la reforma tributaria. ¿Por qué estudiamos estos dos temas en conjunto? El gobierno nacional presentó un presupuesto general de la nación bastante amplio, casi 557 billones de pesos, creció en un 6% comparado con el del año anterior, lo cual en un momento en el que el déficit fiscal está aumentando, se está hablando de llegar al 7%, lo cual es grave, donde ya se voló la regla fiscal, donde decidieron flexibilizarla, pues aprobar un monto de ese nivel pues es muy complicado, y ese es el ambiente que se está sintiendo en el Congreso de la República. Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano ha salido a manifestar que ese monto se debería reducir, pero esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las comisiones económicas en el Congreso son 4: Comisión Tercera de Senado, de Cámara, Comisión Cuarta de Senado y Comisión Cuarta de la Cámara, pero el gobierno siempre ha tenido mayorías en la Cámara, siempre le han ayudado al gobierno Petro, y por eso en el Senado, mientras hay una intención de reducir ese monto del presupuesto, el gobierno apela a sus mayorías en la Cámara y no deja que eso se apruebe. ¿Y esto por qué es importante? Porque para tomar una decisión, por ejemplo, de reducir el presupuesto general de la nación, se tienen que poner de acuerdo las 4 comisiones económicas. Si una comisión económica de la Cámara no aprueba la reducción del monto, pues lo que pasa es que no se puede reducir y no se puede devolver, por ejemplo, el proyecto de presupuesto al gobierno nacional. Pero eso es lo que quiere el gobierno, y por eso es que queremos tratar este tema. Lo que busca hacer el gobierno nacional, y esto es muy importante que lo tengan presente, es hacer el año pasado un presupuesto inflado. El Congreso no se lo aprueba, y lo que establece las leyes orgánicas del presupuesto es que si no se aprueba el presupuesto en el Congreso, el presidente lo puede expedir por decreto. Y eso es a lo que le apuntan. El gobierno lo que hace después es coger ese presupuesto y definir las partidas, y hace lo que hizo este año, que suspendió, por ejemplo, la partida del metro de Bogotá. Entonces, con un criterio totalmente político, que no es técnico, lo que hacen es expedir el presupuesto del 2026 vía decreto, y después, cuando llega la liquidación del presupuesto en enero, lo que hacen es suspender ciertos gastos. Y ya vimos que Petro tiene una animadversión, por ejemplo, por la construcción de vías, por la infraestructura, por la vivienda, lo cual es absurdo, pero eso es lo que va a pasar, y por eso queríamos retomar este tema. ¿Y por qué también mencionamos la reforma tributaria? Porque resulta que el gobierno, en sus cálculos del presupuesto general, incluye un monto de 26 billones de pesos que provienen de una reforma tributaria que tiene que aprobar el Congreso, lo cual pues es absurdo. Entonces, vean lo que está pasando. Presentan un presupuesto inflado, además creciendo al 6% en un año donde el déficit fiscal está aumentando, donde flexibilizaron la regla fiscal, pero al mismo tiempo incluyen un presupuesto que ni siquiera lo tenemos, ni siquiera es cierto, que es una reforma tributaria. Y acá es importante que tengan presente que se puede tramitar de 2 formas. Una ley de financiamiento, si la presentan como ley de financiamiento, queda casi que amarrada al trámite del presupuesto general de la nación, y tendría que discutirse prácticamente en paralelo en las 4 comisiones económicas que les mencionamos, la tercera y la cuarta de Senado y la tercera y cuarta de Cámara. O si deciden tramitar una reforma tributaria,
no iría amarrado al presupuesto general, sino que la podrían presentar, por ejemplo, no sé, a finales de septiembre, en octubre, y esta iría por las comisiones terceras de Senado y Cámara. Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. Lo que le entendimos a la senadora Angélica Lozano es que a la fecha el gobierno no ha dicho cómo lo va a tramitar, pero en medios y en prensa se habla que el día de mañana, que es 29 de agosto, se va a presentar la tributaria, lo cual nos lleva a concluir que sería una ley de financiamiento que vaya amarrada a el presupuesto general de la nación. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar y lo que creemos que va a pasar en el Congreso de la República? El Congreso no va a reducir el monto del presupuesto, los 557 billones, no los va a reducir. ¿Por qué? Porque no se van a poner de acuerdo entre las distintas comisiones, pero tampoco van a aprobar el monto. Y eso lo que hace es que se termine hundiendo el presupuesto general de la nación y que el gobierno lo pueda expedir vía decreto. Eso, pues a mí no me parece que sea lo más democrático. Lo democrático es que el Congreso sea el que discuta las partidas presupuestales. Es que pues sabemos que desde Inglaterra la esencia es que el presupuesto tiene que venir de la representación. No tax without representation. Eso es lo que está pasando. Y entonces el gobierno vía decreto saca el presupuesto, pero además quiere aprobar una reforma tributaria, y ahora vale la pena entrar a analizar cuál es el contenido. No sabemos pues en este punto qué vayan a presentar, pero sí hemos oído algunos temas. Por ejemplo, vuelven a insistir en la modificación al impuesto al carbono. Recordemos que el año pasado trataron también de aprobar una reforma tributaria que el Congreso no la aprobó, donde este impuesto al carbono lo terminaban triplicando. Eso se retoma en esta reforma. Lo segundo, el IVA para los juegos de suerte y azar, que recuerden que cuando pasó todo este tema del Catatumbo, se declaró un estado de emergencia y se aprobó ese impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar en línea. Pues esto lo quieren volver ley y que sea permanente. Eso pues el gobierno estima un recaudo alto. ¿Por qué? Porque de cada apuesta en línea le aplica un impuesto de IVA al parecer del 19%. También mencionan que el e-commerce, por ejemplo, cuando yo pido a Amazon algún objeto que cuesta menos de $200, entraría a pagar ese impuesto. Hoy no lo paga. Eso podría generar tensiones con Estados Unidos, pues ya sabemos Trump cómo está. Están hablando también de ponerle IVA a las iglesias. Esto pues es muy polémico. Ustedes saben que el gobierno pues ha tenido algunos rifirrafes, por ejemplo con el partido Mira, que le quitó representación en el Ministerio del Interior, en la dirección justamente de iglesias y todo el tema religioso. También se menciona el tema del impuesto especial al carbón y al petróleo, que esto, si miramos los decretos ley que sacaron en el marco del Catatumbo, pues eso ya lo hizo, de tratar de gravar más este sector. Definitivamente Petro está grabar lo que más pueda el petróleo y el carbón. Con estas medidas que acabamos de mencionar se habla que tendría un recaudo del 4 al 8 billones de pesos, pero recuerden que esta tributaria es de 26 billones, es pues un monto absurdo. Normalmente las tributarias son de 10, 12 billones, esta la quieren hacer de 26 billones. ¿Qué más quiere hacer el gobierno nacional? Ha mencionado gravar el consumo de licores y tabaco. Esto pues es problemático. ¿Por qué? Porque primero no sabemos si al hablar de licores se refiere solo, por ejemplo, a los vinos y a los destilados, o si también entra la cerveza. Pero es importante tener presente que
el impuesto al consumo es un impuesto que termina cedido a los departamentos. Los departamentos viven del impuesto al consumo. Entonces, modificar este impuesto puede afectar a los departamentos. Hoy en día, lo que es licores, la estructura es que ellos pagan un IVA del 5%, pero pagan adicional otra serie de impuestos. Y aquí pues queremos como explicarles esto cómo funciona. Entonces, si tenemos una botella de aguardiente, paga de IVA un 5%, pero también por cada grado de alcohol paga, por ejemplo, 220 pesos por cada grado de alcohol, pero además tiene un impuesto ad valorem. ¿Qué es ese impuesto ad valorem? Y es cuando usted tiene que pagar el precio del producto, usted tiene que pagar un ad valorem que es del 25%. Por ejemplo, los vinos pagan en ese ad valorem que es del 20% sobre el precio de venta al público, paga un 20% y por cada grado alcoholimétrico paga 150 pesos, más el IVA del 5%. Esa es la estructura de los licores. Pero si el gobierno va a modificar el IVA, pues lo que puede lograr es aumentar su recaudo del IVA, pero como el precio se aumenta, seguramente el recaudo por el lado del impuesto al consumo, el hipoconsumo, estos dos impuestos que les mencionamos, el ad valorem más el impuesto por grado de alcohol, eso se podría caer. ¿Por qué? Porque si sube el precio de los productos, el volumen se podría caer. Así que vemos que el gobierno está hablando de modificar el impuesto de licores y de tabacos, pero tenemos que ver qué es lo que quiere hacer. Adicionalmente, que ellos quieren bajar el impuesto de la renta del 35 al 30% para que las empresas micro y pequeñas paguen menos y que esto sea progresivo. Pero esto en la práctica pues es complicado porque ¿quién paga esa reducción del 35 al 30%? ¿Eso cómo se paga? Pero pues el gobierno lo ha anunciado y seguramente para ellos podría ser muy bueno el anuncio de decir que se le están reduciendo impuestos a las pequeñas empresas, pero hay que ver cuál es la propuesta. Otros temas mencionan modificar el impuesto al consumo. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, uno paga en la factura un 8% de impuesto al consumo. No sabemos cómo lo quieren modificar. Si lo aumentan, pues eso me parece gravísimo porque súmele pagar eso más las horas extras que ahora tienen que pagar en los nocturnos y los dominicales en estas actividades intensivas como los restaurantes, hoteles, bares. Si les aumentan el hipoconsumo, pues creo que los afectarían gravemente porque pues se cae el consumo, todo se encarece y a eso sumémosle que la inflación empezó a subir en el mes de julio. El impuesto al patrimonio, no sabemos si lo van a tocar o no. Petro y el gobierno son partidarios de ponerle impuesto al patrimonio tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, pero este realmente es el impuesto más antitécnico y esto se debería eliminar de raíz porque es cobrar un impuesto solamente por un patrimonio que yo tengo quieto. Si yo tengo 2 apartamentos que suman más de, por ejemplo, 900 millones, paga patrimonio y este porcentaje pues es un golpe para el bolsillo de los colombianos. Finalmente, y el grueso, es que mencionan que van a revisar los beneficios tributarios del IVA aplicados a bienes y servicios que consumen las personas con mayores ingresos. Hoy en día, casi la totalidad de productos pagan el 19% del IVA. Algunos están excluidos o exentos. La canasta básica familiar, por ejemplo, no paga IVA, pero entonces ya empieza a hablar el gobierno nacional de bienes y servicios que consumen personas de mayores ingresos. Y ahí la pregunta es, entonces a los carros de lujo le van a poner un IVA mayor,
a qué tipo de producto. Obviamente lo que va a terminar haciendo es distorsionar todo el sistema. Pero bueno, finalmente, como les mencionamos, el gobierno quiere recaudar 26 billones de pesos vía reforma tributaria. Esto, comparado a otras tributarias, es un absurdo. Creo que va a tener la misma suerte del año pasado, cuando le hundió una reforma tributaria a Petro y hubo un enfrentamiento gigantesco con Efraín Cepeda, que era el presidente del Senado en ese momento. Y eso le sirve de excusa para decir a Petro no le aprobaron la financiación, que es culpa del Congreso, se puede lavar las manos, pero como lo denunció Angélica Lozano, es que una tributaria de 26 billones es prácticamente una locura, o sea, es altísimo el recaudo, imagínense el golpe para el bolsillo de los colombianos. La segunda reforma que más recaudo ha tenido no ha llegado a eso. Normalmente son de 12, 10 billones de pesos. Así que no vemos que tenga futuro ni el presupuesto general de la nación, ni la reforma tributaria o ley de financiamiento. Vamos a ver qué pasa, les estaremos contando. En este tema tributario pues se habla mucho, pero hasta no tener el texto en la mano uno no sabe qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional, pero está mencionando muchas medidas. Vamos a ver qué radica mañana y apenas tengamos ese texto nos interesa mucho entrar a estudiar la reforma tributaria del gobierno Petro, pero además sumen que es un año electoral, el cuarto año de gobierno. El Congreso de la República está en elecciones, está buscando reelegirse, así que entrar a discutir una tributaria que le pega al bolsillo de los ciudadanos, donde van a castigar a los congresistas en las urnas, pues es prácticamente imposible que se logre sacar adelante, pero esa es la apuesta de este gobierno. Finalmente, vamos al segundo tema. Nos han preguntado en qué estado está la reforma pensional de Petro. Para que todos sepan, el Congreso hizo una especie de subsanación en el mes de junio, los días 27 y 28, y a raíz de eso la Corte Constitucional, que había permitido que subsanaran los vicios de trámite, los vicios que se cometieron porque no hubo una deliberación de la reforma como debía darse en el cuarto debate, el Congreso, la plenaria de la Cámara, subsanó en el mes de junio. Y ahora en qué estamos, la Corte Constitucional le dijo, listo, usted subsanó, por favor envíeme las pruebas de la subsanación. Inicialmente el presidente de la Cámara hizo su informe y él lo presentó diciendo que todo se ajustaba a la ley quinta, pero la Corte Constitucional, poco reiterando su jurisprudencia, le dijo no, aquí las pruebas son las actas de las sesiones. Esas sesiones que se hicieron el 27 y 28 de junio, se tiene que aprobar un acta en la cual se detalla todo lo que se hizo. Entonces la Corte hace más o menos 2-3 semanas le pidió a la Cámara de Representantes que le enviara las dos actas de esas sesiones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no se habían podido poner de acuerdo en la plenaria de la Cámara y estaban agarrados porque no querían aprobar las actas. Esta semana aprobaron la primera acta de la sesión del 28 de junio, del sábado, cuando discutieron la pensional todo ese sábado y se votó, pero la gran pelea está en la acta del viernes 27. Pero ¿cuál es la pelea y por qué no se ha podido enviar a la Corte Constitucional para que la Corte lo estudie? Sencillo, porque el gobierno nacional citó a extras y lo que hizo la mesa directiva de la Cámara de Representantes fue citar ese viernes 27 con 2 horas de anticipación. La mayoría de congresistas no llegó. ¿Y qué pasa cuando no llegan la mayoría de congresistas? Que solo había quórum para deliberar, o sea, para discutir, pero para poder tomar decisiones se tiene que constituir un quórum decisorio. Y lo primero que hacen en esas sesiones es aprobar el orden del día. Y ellos van agotando el orden del día.
pero como no tenían el quórum decisorio, nunca se pudo aprobar el orden del día. Y uno de esos puntos del orden del día era anunciar el proyecto de ley para que se empezara la discusión el día sábado, pero eso no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no llegaron los congresistas. Solo podían deliberar, pero el presidente de la Cámara insiste que sí hubo una sesión y que sí podía anunciar proyectos de ley. Pero hay una gran oposición, por ejemplo, liderada por Catherine Jubinao, que dijo que no se podían anunciar proyectos de ley sin que se aprobara el orden del día. Y la pelea fue tal que la oposición, Cambio Radical y el Centro Democrático decidieron no asistir a estas sesiones porque dicen que hubo irregularidades tanto en la convocatoria de extras por parte del presidente de la República, porque al parecer se firmó un decreto cuando él no estaba, como anunciando un proyecto de ley sin tener ese quórum decisorio. Entonces, ¿qué hizo ese viernes el presidente de la Cámara? Teniendo solo quórum para deliberar, anunció el proyecto de ley que se discutió al otro día, pero muchos dicen que eso fue irregular y por eso no han querido aprobar las actas en la plenaria de la Cámara. Así que no sabemos qué va a hacer la Corte, si va a tomar una decisión sin esa acta o si finalmente se van a poner de acuerdo o no. Hay una pelea gigantesca. Entonces, ¿cuál es la posición de la Corte Constitucional? Yo le pedí unas pruebas, una vez las recibe, se presentan en sala plena y se estudian para ver si se declara exequible o no la reforma pensional. Así que en este momento la reforma se encuentra suspendida, porque la Corte la suspendió. Solo hay 2 artículos que están vigentes, que es el de afiliarse a las ACAI, que cualquier persona que gane más de 2.3 salarios mínimos mensuales se tiene que afiliar a un ACAI, que es como un administrador de pensiones. Y en segundo lugar, hay una ventana de traslado para las personas que tienen más de 900 semanas si son hombres y 750 si son mujeres y ya están en los últimos 10 años para poderse pensionar. Recuerden que para mujeres es 57 y para los hombres es 62. Si usted tiene esas condiciones de semanas y está en esos 10 años antes de pensionarse, se podría trasladar del régimen privado al público. Esa ventana pensional sigue abierta, pero el resto de la reforma al grueso está suspendida hasta que la Corte Constitucional tome una decisión. Vamos a ver si la Cámara le envía el acta, si se subsanó o no, si la Corte estudia próximamente la reforma, pero el gobierno Petro está presionando, atacando a los magistrados bajo el argumento falaz que con esa ley, si la declara exequible la Corte Constitucional, ahí sí se podría dar el bono pensional a lo que Petro llama los viejitos y que puedan comerse una sopa, pero pues obviamente el bono pensional no depende de esa reforma, depende del presupuesto general de la nación y de lo que decida el gobierno nacional destinarle para darle esos 230,000 pesos a cada persona de edad, viejo o vieja, como lo llama Petro. Así que muchas gracias por acompañarnos en este 10º capítulo de Política para Todos. Les estaremos contando novedades en reforma pensional, reforma tributaria, en presupuesto. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias a todos y suscríbanse a nuestro canal. Que tengan un buen día. Mil gracias a todos.